Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Bienvenidos a otro episodio más de Neuron Energy Talks. A continuación tendremos una entrevista muy interesante con Hendrik Muñoz, quien es director general de Clean Energy. ¿Qué tal, Hendrik? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal, Antonio? Un gusto estar aquí. Al contrario, muchas gracias por compartir este espacio. Pues cuéntanos, Hendrik, ¿cuáles son los retos más grandes actualmente para la compañía y para los clientes en temas de descarbonización o en la transición hacia energía? Bueno, yo creo que los enumeraría en 5 puntos muy específicos, ¿no? Primero es el tema de los costos. Digo, pareciera que ya deberíamos estar del otro lado, pero todavía el tema de costos y competitividad es difícil porque para hacer esa transición a fuentes de energía renovable o para la parte de descarbonización implican inversiones. Y las inversiones iniciales a veces son fuertes, ¿no? Digo, se ha demostrado que el resultado a largo plazo es beneficioso, pero todavía es uno de los temas tabús, ¿no? Al final, todo este tipo de proyectos hay que verlos integralmente y hay que evaluarlos muy cuidadosamente para ver cuáles son los beneficios verdaderos. El otro punto, el segundo que yo veo es la parte de infraestructura, ¿no? Si bien en México, en otros países, pues tenemos mucha infraestructura, hay veces, y pongo un ejemplo, ¿no? Pues en África podríamos poner todos los paneles que quisiéramos, ¿sí? Y hay mucho sol, pero pues digamos que los consumidores mayores están en Europa, entonces para poder conectar esa generación de energía con la demanda, pues implica una infraestructura bastante grande, ¿no? Y para eso, pues necesitamos nuevas redes de transmisión, a veces también almacenamiento de energía. ¿Por qué? La ventaja de la energía fósil, digamos, es que yo nada más le plano el botón, empieza el generador a funcionar y ya tienes energía, ¿no? Entonces puedes controlar. En cambio, la energía renovable es intermitente. O sea, dependemos del sol, dependemos digamos, de la energía eólica. Y por eso estamos buscando temas de almacenamiento de energía, ¿no? O cómo podemos capturar esa energía, ya sea en biocombustibles, en hidrógeno, en unas baterías de litio para poder utilizarlo después. El tercer punto es la disponibilidad de recursos. Creo que ya vivimos con la pandemia de toda la fractura de la cadena de suministro. Entonces, un tema es que con toda la parte de descarbonización, todo este tema de que las empresas quieren hacer environmental, social and governance, pues demandan bastantes temas de eficiencia energética, proyectos de descarbonización, energía renovable, y puede llegar al punto donde la demanda sea mayor que la oferta, ¿no? Entonces también la disponibilidad de recursos va a ser un tema más adelante. Un cuarto punto es la resistencia al cambio, ¿no? Y esto es complicado porque pues, hay empresas que llevan años haciendo las cosas como usualmente las hacen, business as usual. Y entonces esto implica oye, hay que meternos en la parte de descarbonización, hay que poner energías renovables. Y pues lo de siempre es, ¿y por qué yo, verdad? Yo necesito, yo he estado trabajando años así. Entonces un poco también cómo podemos educar, es uno de los desafíos. Y por último, quinto es la regulación, ¿no? Pues vemos, y México no es único, ¿verdad? Muchos países de pronto liberalizan el mercado, hay más energías renovables, fomenta el tema de la eficiencia energética, de pronto reculan y entonces dicen, ¿sabes qué? Pues ya creo que la energía renovable no debería ser uno de los focos principales. Ahí está España, ¿no? Que en un momento fue el boom de la energía renovable, la energía solar, y de pronto empezaron a poner impuestos, regulaciones, y apenas ahora están volviendo un poco a abrir el mercado. Entonces, es uno de los desafíos que hay. Lo vería en esos 5 puntos, que si los resumo es costos, infraestructura, disponibilidad del recurso, la resistencia al cambio y por último la regulación. Qué interesantes puntos, Hendrik, nos acabas de mencionar. Y justamente, bueno, igual si quieres vamos uno por uno. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad o bien desde Clean Energy? ¿Cuáles son los esfuerzos para ir mitigando estos grandes retos? Pues yo creo que es
tener esta visión bien clara de los desafíos, de los riesgos y ver cómo podemos llevar a cada uno de nuestros partners a esta transición de descarbonización, ¿no? Al final, trabajamos mucho, digamos que en toda la vertical de servicios que tenemos, no es solamente solventar temas ingenieriles, ¿no? Sino ver cómo a través de la visión de solventar las necesidades de hoy, podemos seguir teniendo los recursos, la sostenibilidad del futuro, ¿no? Muchas veces estamos y nos metemos en camisa de 11 varas oye, ¿cuál es la recomendación? Mira, en costos y operativamente, a lo mejor a corto plazo esto te puede ayudar, pero pues viendo todos los temas de exposición que tienes, la falta de resiliencia, el tema de sostenibilidad, creo que es mucho mejor estas decisiones que pueden ser costosas. Entonces creo que es mucho tema de voluntad, hacer un poco el esfuerzo adicional para que el cliente se vaya educando y vaya tomando decisiones adecuadas. Qué interesante, Hendrik. Y justamente, bueno, igual retomando el punto de la resistencia al cambio, justamente cómo las empresas pueden ir dando estos primeros pues pasos hacia una transición energética. Mira, creo que los temas es primero que el cliente se conozca a sí mismo, ¿no? Es decir, primero, ¿cuáles son los tipos de energéticos, recursos que ellos están utilizando? ¿Sí? Porque lo primero es, pues todo el mundo es, vamos a irnos a la descarbonización, sí, pero para ser efectivos, para ser eficientes, para realmente tener un impacto, tendríamos que ver qué usos de energía tengo. Hay veces que por el tipo de industria se necesita algún tipo de energía específica. No todo puede ser electricidad, no todo puede ser gas. Un ejemplo es, oye, si yo tengo hornos, a lo mejor es mucho mejor yo utilizar gas porque es más barato y es menos contaminante que la electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad pareciera que es menos contaminante, es como los autos eléctricos, pero depende de la fuente de generación, ¿no? Entonces, si yo pongo a mi carro eléctrico Tesla, muy ecológico, energía que está generada por combustóleo, pues resulta que voy a contaminar mucho más utilizando ese carro eléctrico que un carro de combustión. Entonces, el primer punto es entender cuáles son los tipos de energía y cuáles pueden ser más eficientes para mi operación. El otro es digamos que los precios, ¿no? O sea, cómo quitarnos este tema de costo y verlo como una inversión. Es decir, la descarbonización muchas veces tengo que meterle más dinero y entonces me voy a hacer menos competitivo, sino es al ser más eficiente en la parte energética, al cuidar mejor los recursos, también cuando tu producto tiene este espíritu, esta visión, pues digamos que tienes más fidelidad de tus clientes, logras mejores eficiencias en tu producción, mejores calidades. O sea, hay un ejemplo que alguna vez hicimos que nos decían, oye, pues tengo un problema en mi proceso de tratamiento de agua con vapor, ¿no? Y entonces estuvimos trabajando, vimos cuáles eran los temas de eficiencia y me decían, oye, no nos estamos ahorrando. Ya empezamos a ver por qué no están ahorrando. Pues resulta que no llegaban a las capacidades de temperatura que necesitaban, porque la caldera ya no les daba, pero al hacer al ejecutar todas estas medidas, pues ahora les daba más temperatura y por ende les daba mejor calidad a su producto final y tenían una mayor valorización del cliente final, ¿verdad? Entonces, eso incrementó, se pagó en menos de un mes, digamos, las medidas de eficiencia energética porque aumentaban los precios por la calidad del producto. Entonces, es el punto. También hay que entender que en la descarbonización, pues ya es la nueva población. Yo les digo que son estos millennials le dicen el concepto, la gran herencia, ¿no? Que tenemos esta generación boyante, baby boomers, que trabajaron, ahorraron, tienen capital. Luego fue la generación X y ahorita son los millennials, ¿no? Que son como los hijos de esos baby boomers. Y lo interesante es que, pues digo, ya muchos baby boomers están jubilados y pues tienen mucho capital que van a heredar a todos estos millennials que traen la mentalidad de sostenibilidad. Entonces, hay un segmento bien importante de la población que va a ser un determinante de consumo, que los productos sean con una base de descarbonización. Y al final también es esta parte de flexibilidad, ¿no?
de que tú puedas, cuando haces estos temas de sostenibilidad, descarbonización, también cambia un poco el mindset, ¿no? En tus procesos y buscas cómo con menos hacer más, cómo ser más flexible en el uso de ciertos recursos. Y creo que eso ayuda también un poquito a tener soluciones más innovadoras. Qué importante, Henrik, esto que nos comentaste acerca, pues, de conocer el tipo de consumo que tienes como empresa. Y pues bueno, también me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de energías renovables podemos tener acceso? Bueno, sabemos que depende de la actividad, pero en sí, digamos, ¿cuál es el portafolio de energías renovables que actualmente tenemos a la mano? Mira, ya hace poquito estaba en una discusión de este tipo, ¿no? Vamos a decir, yo lo divido en dos. Es la parte de generación y la distribución. La generación, pues tienes desde una planta de diésel, combustóleo, que son lo que te llega a tu casa, ¿verdad? Carbón, gas, ciclos combinados y a la parte de solar, eólica y geotérmica, por así decirlo. Y a veces, ¿cómo se llama? Maremotriz en California o aquí con las presas, ¿no? Hidráulica. Entonces, esa es la parte de generación, pero también hay que ver, y lo platicábamos, hay un concepto de infraestructura, ¿sí? Entonces, para disminuir estas volatilidad de la energía renovable, por así decirlo, pues se estaba hablando mucho del hidrógeno, por ejemplo, que dicen, oye, el hidrógeno no es, no es la generación, sino es un vector energético, es decir, es una molécula que tiene capacidad de almacenar energía. Igual son los etanoles, los bioetanoles, varios biocombustibles, ¿no? Como es el gas, como es la gasolina, como es el diésel. Entonces, dividiendo esos dos, así decirlo, tenemos siempre que ser muy conscientes de, pues yo tengo una generación con diésel, pero necesito combustible diésel y una planta de generación mecánica. Entonces, siempre son como estas dualidades. Si yo utilizo energía renovable, pues en el futuro seguramente vamos a ver, voy a tener mi fotovoltaico, mi sistema fotovoltaico más unas baterías. O voy a tener, digamos, un sistema de energías renovables conectado a un hidrolizador para tener hidrógeno, ¿no? O voy a utilizar ciertos procesos del mismo o aprovechamiento de ciertos combustibles fósiles, por así decirlo. No es lo mejor, pero si podemos recuperar cierta energía residual, a lo mejor podemos tener algunos etanoles o la misma energía renovable a través de un proceso similar a la hidrólisis, tener estos combustibles, ¿no? Entonces, digamos que son esos, tenemos acceso a todo, el tema es el costo, ¿no? O sea, yo podría tener un hidrolizador en mi casa, pero el costo es alto, ¿no? Hasta el momento. Pero se está trabajando para poder disminuir, digamos que los costos. Muy parecido a Tesla, ¿no? Vamos a hacer un modelo y vamos a ver cómo vamos disminuyendo los costos hasta que ya logremos llegar al punto de equilibrio. Exactamente, Henry. Justamente sí, pues hemos visto este comportamiento en lo que son las energías renovables. Empezamos con costos altos, pero bueno, hemos visto que con el paso del tiempo han ido pues disminuyendo. Y justamente igual, pues bueno, ya conociendo un poco las opciones que tenemos para la generación de energía. Ahora bien, digamos que hicimos el estudio, qué tipo de energía necesito, cómo necesito generarla. Ahora, ¿cómo es esta selección del proveedor? Es decir, cuéntanos un poquito acerca de esto. Mira, a lo mejor aquí mi experiencia es en grandes consumidores, ¿no? Y lo voy a un poquito estructurar ahí. Muchas veces nos toca temas de negociaciones, ¿no? Con suministradores. Y entonces aquí vuelvo, entender cuál es el tipo de energía de tus perfiles. Es diferente. Un hotel, por ejemplo, tiene un cierto perfil de energía que tiene una temporalidad, ¿no? Tiene estos picos a lo mejor en verano, donde la gente se va a vacaciones y llega al hotel, y puede ser que en el invierno, ¿no? Tienes una industria donde pues a lo mejor tienes 2, 3 turnos, es muy intensiva, tienes picos brutales en ciertos momentos del día, ¿no?
tienes escuelas, tienes oficinas, que pues sabes que de 8 hasta las 5 de la tarde, pues tienes un consumo y de pronto baja sustancialmente, ¿no? Entonces, lo primero es ver estos perfiles, también hacer las comparaciones de los precios de los proveedores y el contrato que te están ofreciendo. El tercero creo que también es evaluar la calidad o el servicio del cliente, ¿no? Porque muchas veces nos ha tocado que son muy buenas propuestas, pero resulta que los tiempos en caso de desconexión, en caso de falla, son muy lentos, ¿no? Y pues 1 o 2 horas de un corte de una industria puede llegar a ser muy importante porque no nada más es, mucha industria no es, vuelvo a prender los equipos y listo, sino a veces hay un periodo de estabilización del mismo proceso, tienen que hacer un arranque secuenciado y implica mucho más tiempo una vez que regresa la energía, ¿no? Entonces también parte del servicio al cliente es cómo responde ante fallas, cómo es su proceso administrativo. También otro de los temas es la experiencia y la reputación, ¿no? Muchas veces tocan que son muy nuevos, o sea, digamos, proveedores muy nuevos, suministradores de energía, pero no tienen un historial todavía. Y entonces cuando ya estamos revisando técnicamente cómo está formulado, muchos de los temas técnicos, contratos, pues hay mucho exposure, no nomás para el cliente, sino también por parte del suministrador. Porque de pronto, pues si quiebra el suministrador, pues entonces ya no va a tener energía el cliente, ¿no? Entonces tiene un alto exposure a pesar de que en un principio pues tenga muy buenas condiciones de mercado. Entonces también es importante entender la experiencia, la cartera, la solidez financiera que puede tener estos proveedores, ¿no? Porque en caso de fallo, pues lo que quieres es que pues si quiebra tu proveedor, que como cualquier proveedor, pues que tú sigas operando, que tengas otra opción. Y por último, creo que la flexibilidad de opciones de contrato, ¿no? Pues con toda la pandemia y con todos los cambios de costos que ha habido en la parte de energéticos, pues tan simple como antes del 2021 o 2020, nos pegamos una pandemia y eso hizo un cambio sustancial del perfil de cómo utilizamos energía. Ya cuando nos estamos acostumbrando, pues resulta que hay una crisis de guerra entre Rusia y Ucrania y estallan unos gasoductos y eso hace que sean muy volátiles los precios de energía, de gas, por ejemplo. O en Texas, de pronto puede llegar que haya una tormenta de hielo que no esperábamos y un día o dos son precios abismales de gas que tenemos que pagar. Entonces, muchas veces, antes, pues estábamos acostumbrados a tener contratos de 10, 20 años y creo que estaba muy a gusto los clientes. Ahora los clientes como que dicen, vamos a irnos precavidos, estoy dispuesto a pagar a lo mejor un prime, pero yo quiero un contrato un poco más corto para posteriormente yo tener más opciones o poder renegociar, ¿no? Entonces, y también porque las capacidades de la industria pues, cambian cada cierto tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor me toca a mí contratar una cierta capacidad, pero luego necesito más y posiblemente no me la puedan dar en su momento. Y puedo salir al mercado y entonces ahí sí puedo tener más disponibilidad, ¿no? Yo no me quiero meter en temas muy técnicos, pero son algunos ejemplos. Claro, claro, Henry, qué importantes pues todos estos puntos que nos mencionas. Y ahora bien, digamos, siguiendo con esta etapa, cuéntanos los retos en cuanto a la ingeniería ya para la implementación de estos proyectos, en la operación. Bueno, danos un poquito más de luz qué pasa después ya de tener al proveedor y en cuanto se pone en marcha el proyecto. Mira, como cualquier proyecto de ingeniería, digo, lo principal es tener el suministro de los energéticos, ¿no? De los recursos, agua, gas, hasta internet, energía, ¿no? Eh, Creo que los puntos muy importantes es el tema de la seguridad, es uno de los grandes desafíos, porque pues ahora se quiere hacer las cosas en menos tiempo, con más gente, y eso implica que se tenga que cuidar el tema de seguridad, ¿no? Y muchas veces se pelea la velocidad con la seguridad. Entonces, yo siempre digo, una obra buena, una construcción adecuada, son aquellos que les dan el detalle, la seguridad, ¿no? Y además, lo más importante, pues, es las personas, ¿no? También, otro tema y desafío
lo recalco, es el costo y los plazos. Cada vez veo que hay más presión de disminuir costos y mejorar los tiempos, ¿no? Muchas veces no hay un soporte adecuado y no se ven ciertos riesgos y resulta que los proyectos se dilatan. Y creo que una de las cosas que se tiene que trabajar para eso es desde un principio ver el business case y ver cómo se puede estructurar datos, cómo se pueden tener información de proyectos pasados, cómo se puede mejorar la colaboración entre los participantes junto con los datos para hacer análisis y ver cómo sí se puede llegar a los tiempos que se manejan, ¿no? El otro tema es las velocidades con que cambia la tecnología, ¿no? Y lo que implica ya la operación. Muchas veces, ya cuando se empieza a construir, pues tienes un concepto, muchas veces puedes tardar 2, 3 años a lo mejor en que ya esté, pero un cambio de tecnología que no habías visto desde la parte de diseño, ya los compraste y de pronto cuando ya estás haciendo los arranques, ya es un tema obsoleto. O no estás viendo qué tipo de mantenimiento va a tener este tipo de infraestructura, ¿no? Vamos a decir, pues un tema de fotovoltaico, a lo mejor que es un poco más conocido, me llama la atención que hace 10 años un panel de 1.6 por 1 metro te daba 120 watts y ahorita pues, vi que 10 años después ya andamos como 400 watts por un área similar, ¿no? Entonces, 3 veces más, 4 veces más de lo que te daba al principio. Así se ha movido la parte de la tecnología, ¿no? Y por último, creo que la gestión de riesgos también, o sea, todo esto va muy englobado, tema de seguridad, tecnología, en la parte de los plazos, ¿no? La gestión de riesgos como que no la vemos, no hacemos un mapa, no caracterizamos dónde se nos puede atorar el changarro. Y creo que es importante que todos estos proyectos de construcción tengamos como visión de cuáles son los riesgos. Algunos pues van a pasar, ¿no? Pero qué probabilidad y cuál es el plan de contingencia. Es como, pues nadie pensaba que iba a haber una pandemia, ¿no? En la vida. Pero creo que hoy en día muchos ya mapean la posibilidad de una pandemia, de un corte de suministro, y saben que no pueden controlarlo, pero ya tienen planes de contingencia, ¿no? Y eso es lo mismo que tiene que pasar en los proyectos. Qué interesante, Hendrik. Y justamente qué importante esta parte de tratar de minimizar, pues justamente estos pues, riesgos que puede traer consigo pues, la implementación de este tipo de proyectos. Y pues bueno, ahora bien, ¿cómo justamente en este tema pues, de ingeniería podemos llevar a cabo diseños que sean pues atractivos y que al mismo tiempo puedan cumplir con créditos de agua y aire? Pero bueno, en este caso ya no son proyectos de transición energética, sino pues ya otro tipo de proyectos de tema de ingeniería, es decir, en tema de diseño que vaya bien con pues, la parte de infraestructura y que cumpla con créditos de agua y de aire. Vamos a decirlo así y a ver si lo entiendo, ¿no? El tema es, digamos, la parte de construcción, del diseño, ingenierías, pues tocas todo, ¿no? Es operacional, es sostenibilidad, es calidad del ocupante, ¿no? O sea, la calidad interna del ocupante. Entonces, al final hay que alinear muy bien cuáles son los requerimientos que tienen cada uno de los stakeholders, entender también qué tipo de operación, porque a veces están peleados la eficiencia con la calidad de la operación, con la velocidad. Siempre hago un ejemplo de que me dicen, oye, hay una escuela que es bastante eficiente, ¿no? En un estado de la República. Y me invitaron, no, porque aquí estamos viendo y hicimos nuestro análisis y es de las escuelas que menos energía utilizan. Vamos a ver, ¿no? Pues primero, era un lugar que era sumamente caliente, no tenía aires acondicionados, ¿no? Y tenía ventiladores. Luego, pues la iluminación, pues apenas se podía leer, ¿sí? Y pues decías, pues sí es eficiente, ¿no? La conclusión es, pues es muy eficiente, pero no cumple primeramente con la función operacional que necesitas en un aula, que los alumnos que estén ahí se sientan cómodos, puedan poder leer claramente y poner atención a lo que se está enseñando, ¿no? Ese tiene que ser
digamos, lo primordial. Y después ya empiezan a ver estos vectores de calidad de aire, el tema del agua, el tema de la eficiencia energética, pero es como un estire y afloja hasta llegar a un punto medio, ¿no? Mucho es trabajar con el usuario final, con el que está desarrollando el proyecto, para poder conciliar cada uno de estos vectores de tal manera que se puedan conjugar y que puedas cumplir con la mayoría de estos requerimientos. No entro a detalle en el tema de agua porque hay muchos tipos de medidas también del tema de calidad del aire, ¿no? O sea, en agua es desde cómo reutilizar, bueno, llaves aireadoras, migitorios secos, cosas muy sencillas, ¿no? Cómo reutilizar en una planta de tratamiento el agua que ya utilizaste, el agua pluvial, cómo puedes tener que tormenta que puedes reutilizar después en una cisterna. Y en la parte de aire, pues creo que también es importante, ¿no? Con todo lo de la pandemia, es pues cómo tener aire exterior para que no se vicie el aire, cómo cuidar que no tengas este tipo de pinturas, que tenga formaldehídos, cosas que te implican algunos temas ahí de salud. Para eso hay ciertas certificaciones, por ejemplo, o normativas locales. En la industria es muy común ciertas NOM que ven, oye, cuánto está expuesto el operario a formaldehídos, alcoholes, ozonos, y tienes que cuidar que cada cierto tiempo esté haciendo una auditoría. También hay certificaciones que son voluntarias como WELL, que se tratan de cómo mejorar la calidad interna y la salud del ocupante, ¿no? Y están de sostenibilidad, que son muy variadas. Está LEED, BREEAM, EDGE, normativas locales, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos una PESES, hay normas oficiales mexicanas sobre eficiencia energética, cuánto es la densidad de iluminación que tienes que utilizar de acuerdo a ciertas NOMs. Entonces hay muchas herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Para mejorar los diseños y construcción. Qué interesante, Henry. Y justamente igual entrando a pues, metodologías, cuéntanos acerca de la metodología BIM y justamente cómo nos ayuda a la gestión de proyectos. Pues mira, el BIM, sí, es bueno, digamos que el acrónimo BIM significa Building Information Modeling. Yo lo veo más como un Better Information Management. Al final muchos lo ven como si fuera, es que estás haciendo un modelo 3D y ya es BIM, ¿no? El BIM lo puedes manejar incluso sin que tengas ningún dibujo 3D, ¿no? Es cómo estructuras la información para que puedas tener la fuente única de la verdad, como yo le digo, que sea consistente desde el diseño, la construcción y la operación de los proyectos de construcción, ¿no? Y esto, pues digamos que no nada más es que se vea que está el modelo 3D, ¿no? O sea, que veas la geometría y digas, mira, hay una pared, mira, que hay un elemento, un foco, bueno, no un foco incandescente, un foco LED, ¿no? O que, mira, veo una tubería, sino más bien es que esos materiales, esos elementos tengan ciertos datos, ¿no? Desde los materiales, el fabricante, las especificaciones técnicas, los mantenimientos preventivos que les tienes que dar, el sistema constructivo, el tiempo que lleva para hacer o instalar el producto material, el costo asociado, o sea, todos los aspectos que sean relevantes durante todo el ciclo de un proyecto de construcción, ¿no? Desde el diseño, la construcción y la operación. Y esto no nada más es los datos, sino también es una herramienta que te ayuda a cómo podemos colaborar, ¿no? Entre los distintos equipos. Digo, internamente hacemos nosotros el tema de las ingenierías y una de las cosas cuando lo implementamos fue que los ingenieros entendieran que no era un dibujo, ¿sí? Porque hacían el dibujo y luego se iban al Excel y entonces hacían todos sus cálculos y volvían y hacían su dibujo. Sino desde ahí, cómo pueden interrelacionar información y luego cómo esa información que ellos están alimentando les puede servir a otros, ¿no? Algo tan simple y sencillo es cuando un ingeniero de aire acondicionado hace su modelo de BIM, pues no nada más se ve el 3D, sino ya se tiene ahí cuántos son los FMs, cuánto es el valor de protecciones, valores eléctricos, de tal manera que cuando
necesita ver nuestro ingeniero eléctrico, él ya sabe todos los valores a considerar para seguir avanzando y cierre de su diseño, ¿no? Y también esta información, como está estructurada, te ayuda a poder facilitar la comunicación, minimizar errores y tener detección temprana de problemas, ¿no? Digo, implica más tiempo e implica un change management, definitivamente, ¿no? O sea, piensan todos de que, vamos a hacerlo bien y queremos hacer un diseño en los tiempos de un 2D, pues es complicado. O quieren hacer todo este proceso, pero sin tener definido qué información se requiere al final, también se hace complejo, ¿no? Entonces, mucho es culturizar, educar, hacer partnerships con los despachos de arquitecto, con las gerencias de proyecto, con los clientes, de manera que entiendan qué implica y cómo a lo mejor te puede llevar un poco más de tiempo o a corto plazo implica más inversión, que muchas veces pues tengo que teclear cosas que antes no tecleaba, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso al final va a ser un efecto exponencial para toma de decisiones durante todo el ciclo de vida del proyecto. Qué importante, Henrik, esto que nos comentas en cuanto al management de un proyecto y justamente en cómo nos ayuda a minimizar pues los riesgos y también tener acciones preventivas. Y cuéntanos también un poco ya en el tema tecnológico, cómo la inteligencia artificial y el IoT nos puede ayudar justamente a mejorar esta gestión, a identificar algunos riesgos e incluso prevenirlos. Mira, el tema de inteligencia artificial y IoT lo veo también una dualidad bien interesante, ¿no? Digamos que la inteligencia artificial es al que le avientas en el embudo toda la información y es el que empieza a estructurar, analizar, separar y entender ciertas correlaciones, ¿no? Y el IoT lo que nos permite es capturar datos, muchos datos, ¿no? Entonces, masificar estos datos. Si antes, digamos, alguien en operaciones tenía que ver cada uno de los medidores que había en los departamentos o en su proceso industrial y traía una tablita y luego daba la vuelta, se sentaba al escritorio y lo tecleaba. Ahora el Internet de las Cosas lo que hace es cómo en tiempo real se empieza a alimentar un sistema y la inteligencia artificial, cuando tú les das ciertas variables con estos datos, pues empieza a ver, ¿no? Vuelvo y soy persona de puntos y así como de abstracciones. ¿Cómo nos puede ayudar? Lo primero es monitorear y hacer el análisis de la información, ¿no? Entre más sensores, entre más información le demos a la inteligencia artificial, más patrones va a identificar, más tendencias y más predictividad nos va a decir sobre nuestro proceso, sobre nuestra operación, sobre nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces, lo primero que nos ayuda es para el monitoreo y análisis. El segundo es para los temas de construcciones, cómo optimizar los mantenimientos, ¿no? Digo, vamos a decir, mucho de los costos del proyecto de construcción, pues al final es que la operación esté adecuada, ¿no? Y que no haya fallos y que siga habiendo continuidad en el negocio. Entonces, a medida que tú tienes estos sensores y ves los componentes, puedes predecir cuándo puede fallar uno de los equipos que sean importantes y puedes ir programando cuándo tendrían que ser los mantenimientos de tal manera que sigas teniendo confiabilidad en tu sistema y que no veas interrumpido tu negocio cuando menos lo necesitas. El otro tema es la predicción de problemas, ¿no? Como digo, el IoT son sensores que están en todos lados y están conectados a la red, y la inteligencia artificial empieza a analizar todos los históricos que les ha llegado, ¿no? Y con esto empieza a identificar patrones, tendencias y empieza a darte recomendaciones, ¿no? Oye, por aquí a lo mejor tienes una falla o una falla que va a suceder el sistema eléctrico. Si se cumple un poquito más esta condición o vas a tener una fuga, que ya veo que las presiones se están cambiando en esta parte de la tubería, ¿no? El otro punto es que es bien importante que se ha empezado a adaptar es la gestión de la cadena de suministros, ¿no? Muchas veces cuando ya tienes los datos estructurados, ya tienes muchos históricos, puedes ir previendo oye, hasta en la construcción, estos tipos de equipos tardan de 10 a 20 semanas, ¿no? Viendo todos los datos históricos que tengo,
pues yo creo que ya ve considerando o que tienes que licitar antes o que vas a tener que expandir un poco tu calendario de proyecto. Entonces, eso también te permite el IA. Y en la parte de operación, pues digamos que hay temas de suministro como filtros, cadenas, bandas, motores para hacer los recambios, que cuando ya tienes los históricos de los mantenimientos que has hecho, de las fallas, pues ya la inteligencia artificial ya te dice, oye, puede fallar, pero también considera los tiempos que necesitas para instalar y para que te dé el equipo, ¿no? Y el otro punto que creo que es bien importante y más hoy en día es que mejora la seguridad, ¿no? Porque tienes más sensores, tienes más cámaras, puedes identificar, puedes correlacionar. Entonces, en el punto de, durante la construcción, hay algunas empresas más en Europa que ya están utilizando temas de cámaras, ¿no? De seguridad. Y entonces pueden detectar patrones donde identifican, oye, que hay una actividad de riesgo, ¿no? Y rápidamente, pues comunica a una central para, oye, pues no se nos vaya a tener un accidente esta persona, ¿no? Entonces, estas mejoras de seguridad también ayudan cuando tenemos IoTs, tenemos cámaras, a poder tener un mejor monitoreo del avance y de la seguridad del sistema, ¿no? O sea, en resumen, creo que lo podría estructurar en mejorar la gestión de los proyectos de construcción porque tenemos un mejor análisis de datos, optimizamos los recursos y tenemos una predicción de los problemas. Qué interesante, Hendrik, pues toda esta parte de avances tecnológicos que hemos tenido justamente para mejorar todo el tema de management en el tema de proyectos. Y pues bueno, igual, Hendrik, me gustaría preguntarte si de tu parte tienes algún comentario final o algún tema que quieras volver a traer sobre la mesa. Yo creo que vamos a empezar a tener un cambio de paradigma. Que antes trabajamos mucho en silos, ¿no? O sea, toda la parte de ingenierías, de construcción, pero como el mundo se está moviendo tan rápido y requiere más coordinación, creo que tenemos que movernos en equipos más integrados, ¿no? O sea, de tal manera que sea como la ola del mar, ¿no? Que pues va arrastrando, va arrastrando, va arrastrando, ¿no? No es un pico y listo, sino va arrastrando eso. Entonces, creo que el tema es que se empiece a entender cómo encadenar estas necesidades que tiene el cliente desde la parte de la gestión de recursos, desde cómo tienen que enlazarse no nada más la parte de ingeniería operacional, sino sostenibilidad, gestión de recursos, los mantenimientos, la operatividad, cómo cumplir con los plazos en los tiempos, o sea, que todo el mundo entienda estos conceptos y entender cuál es el negocio principal del que va a ocupar el edificio, ¿no? Y creo que mucho de esto implica empezar todos a movernos en datos estructurados o que empecemos a utilizar el poder de los datos, ¿no? O sea, es el nuevo petróleo, muchos lo dicen, es el nuevo oro. Entonces, a medida que vayamos alimentando, digamos, el modelo, vamos a tener mucha mejor predictividad de qué va a pasar, nos vamos a ayudar mutuamente y es como lo que pasa con ChatGPT, ¿no? Que ha sido muy famoso y ya está en boga, a lo mejor en 10 años van a escuchar eso y van a decir que anticuado, que va a haber una nueva tecnología, pero la base del ChatGPT es agarraron un montón de información y empezaban a ver cómo se tenía que estructurar y cómo interpretarla para que nos pueda contestar muy orgánicamente, ¿no? Para poder lograr mejorar estos proyectos, lograr la sostenibilidad, cumplir con la expectativa del mercado, consumo, demanda, requerimos forzosamente ya empezar a cambiar nuestro mindset, pensar no como soy un ingeniero que nada más le sabe esto, sino también es cómo podemos estructurar la información, utilizar y potencializar las herramientas tecnológicas para hacer mucho más fácil nuestro trabajo. Esa sería mi reflexión. Qué interesante, Hendrik. Y pues bueno, igual aprovecho para invitar a todo el auditorio para que se acerquen con Hendrik, con el equipo de Tikin Energy. Y pues bueno, Hendrik, agradecerte muchísimo por este espacio, por esta conversación. Y pues bueno, sin duda alguna por esta gran cátedra acerca de la inteligencia artificial, todo el tema de project management. Y pues bueno, nuevamente, Hendrik, muchísimas gracias.
Hombre, a ti por la invitación. Aquí estamos al pendiente. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.